Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de 5 minutos de ciencia y deporte. Hoy vamos a hablar sobre la flexibilidad metabólica. Primero que nada vamos a explicar brevemente qué significa este término. Este término se refiere al paso en la utilización de un sustrato energético a otro dependiendo de la actividad que estemos realizando y de la intensidad de la misma. Obviamente sabemos que siempre hay un sustrato que predomina sobre otro. Cuando estamos en reposo, lo ideal es que el sustrato energético primordial que se esté utilizando sean las grasas, ya que el consumo de oxígeno es suficiente para cumplir con las necesidades energéticas del estado de reposo. A medida que vamos aumentando la intensidad, en el caso que empecemos a caminar, luego trotar y posiblemente hasta lleguemos a sprintar, vamos disminuyendo la utilización de grasas y vamos aumentando la utilización o el aporte de los hidratos de carbono para poder suplir la cantidad de ATP que se necesita para esa intensidad. Así también, por el contrario, a medida que vamos disminuyendo la intensidad del ejercicio, vamos dejando o disminuyendo la utilización de los hidratos de carbono y nuevamente comenzamos a aumentar la oxidación de grasa. ¿Todo esto de qué depende? Depende de la intensidad, depende del desarrollo de la base aeróbica y depende también de la especificidad de los entrenamientos que la persona viene realizando. Obviamente una persona que realiza mayormente entrenamientos aeróbicos largos, de baja intensidad, donde el sistema oxidativo aeróbico sea el que se utiliza con mayor preponderancia, tendrá desarrollado mayor número de mitocondrias, por ende el metabolismo aeróbico estará más desarrollado. Una persona que realiza mayormente entrenamientos de HIIT, entrenamientos de alta intensidad, entrenamientos intervalados, ¿sí? Deportes intermitentes, tendrá mayor desarrollo del sistema glucolítico, por lo cual tenderá a utilizar mayormente hidratos de carbono. Lo importante es que una vez que volvemos al estado de reposo o durante los periodos de descanso, durante un entrenamiento, tengamos esta flexibilidad metabólica para pasar de la utilización de hidratos de carbono a la utilización de grasas y así sucesivamente. Con esto también, teniendo una flexibilidad metabólica desarrollada, también aseguramos la movilización de las grasas, es decir, la oxidación del tejido graso al término de un entrenamiento. Si la persona no posee una buena flexibilidad metabólica, entonces tenderá hasta en el estado de reposo a utilizar los hidratos de carbono como energía y no así a oxidar las grasas. Veamos aquí un ejemplo. Este sería una persona que realizó un entrenamiento utilizando el ergospirómetro, donde medimos el consumo de oxígeno, la liberación de hidróxido de carbono. También medimos la utilización de grasas e hidratos de carbono. Bien rapidito, en el gráfico de arriba, la línea azul es la utilización de carbohidratos. Podemos ver que al inicio de cada serie, donde aumenta la intensidad, aumenta también la utilización de hidratos de carbono. Así también en los periodos de descanso disminuye la utilización del mismo. Vuelve a aumentar durante la realización del ejercicio, disminuye en el tiempo de descanso. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Esto lo podemos considerar una buena flexibilidad metabólica. Así también podemos ver, por el contrario, con la línea roja que representa la utilización de grasas, ¿sí? Cuando disminuye la utilización de hidratos de carbono, aumenta la utilización de grasas en el periodo de descanso. Aumenta la utilización de hidratos de carbono, disminuye la utilización de grasa. Y así podemos ver que se van alternando ambos sustratos energéticos dependiendo de si estamos durante el periodo de trabajo o de descanso. Por el contrario, aquí tenemos el ejemplo de una persona con una baja flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque vemos que desde el inicio del ejercicio solamente utiliza primordialmente hidratos de carbono
y las grasas siempre están disminuidas. Podemos ver inclusive que llegando ya a la alta intensidad del ejercicio, las grasas disminuyen al máximo, obviamente porque esta persona no tiene una base aeróbica buena, no tiene el sistema oxidativo desarrollado, por lo cual le cuesta mucho oxidar las grasas. Entonces, haciendo un resumen, es sumamente importante contar con una buena base aeróbica. ¿Para qué? Para poder tener una excelente flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es mala cuando una persona tiene una baja base aeróbica, ¿sí? Por ende, oxida menor cantidad de grasas, porque sabemos que las grasas solo se oxidan en el metabolismo aeróbico, ¿sí? Depende única y exclusivamente de la glucólisis, porque no sabe utilizar el oxígeno, ¿sí? Para oxidar las grasas, y por ende tiende a utilizar inclusive hasta en el estado de reposo los carbohidratos. Estas personas por ende necesitan desarrollar la base aeróbica para aumentar la flexibilidad metabólica, por ende para aumentar la oxidación o la quema de grasa. Por favor, no cometamos el error de a una persona con baja flexibilidad metabólica darle entrenamientos de alta intensidad, porque solamente continuarán estimulando la glucólisis. Por el contrario, una persona con una flexibilidad metabólica alta, obviamente cuenta con una base aeróbica bien desarrollada, oxida mayor cantidad de grasas, activa el sistema aeróbico rápidamente, por lo cual les cuesta mucho más entrar en hiperventilación y por ende utiliza mayor cantidad de grasa. Entonces, hoy que ya conocemos qué es la flexibilidad metabólica, tengamos muy en cuenta a la hora de desarrollar un entrenamiento, y también dependiendo del tipo de paciente, atletas que tengamos y cuál es el objetivo de esta persona. Espero que este capítulo les sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo capítulo.